Bien, estamos nuevamente aquí en la Escuela Apostólica y Profética Cima de Águilas, ahora con un tema, es el segundo tema de nuestro libro Principios Proféticos. Está en la página 79 y es el principio de oír la voz de Dios. Repita usted conmigo si quiere, oír la voz de Dios. ¿Será importante este principio profético? Pienso que sí, sumamente importante, porque Dios no está mudo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso este principio es muy bueno que lo estudiemos, lo entendamos. Hemos orado, hemos pedido al Espíritu Santo que el Señor nos hable hoy. Ahora, un dicho frecuente de los profetas que tú vas a leer mientras lees las Escrituras es: así dice el Señor. El profeta hace una aseveración potente, clara, donde dice: así dice el Señor. Esto quiere decir que el profeta está anunciando. El profeta es un portavoz de algo que ha oído. No puede decir algo que no ha oído. Algo que ha oído del Dios Todopoderoso y que este eterno creador del universo está comisionando al hombre para que lo hable a otros. De ahí deriva la importancia de oír la voz de Dios. Ahora bien, les comentaré que de repente se puso de moda y me dijo el Señor, y digo de moda, este dicho de repente se puso muy de moda en los ámbitos cristianos, evangélicos, de personas que dicen rápidamente, quizá vanamente, el Señor me dijo, se volvió un dicho frecuente, el Señor me dijo, y a veces llegan con un hermano, otra hermana, y dicen, el Señor me dijo que te dijera. Quiero decirles que si realmente el Señor le dijo a esa persona que te diera un mensaje profético, bueno, pues tómalo y aquilátalo de quien viene. Pero si el Señor, el Eterno, no le dijo a la persona que te dijera, y esta persona está hablando, no sé si de su carne, sus emociones, o quiere impresionar a alguien, o qué sé yo, todos los motivos del problema humano, y te dice, el Señor me dijo, y Dios no le dijo nada, en ese momento se acaba de meter en un serio problema con Dios. Por eso, aquilatar, oír la voz de Dios, requiere de mucha integridad y de verdad, porque Dios es verdadero. Y el Señor ha dicho que no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Entonces, con ese principio, cuando alguien dice, el Señor me dijo que le dijera esto. En mi experiencia personal, yo lo he recibido muchas veces. A muchas personas han llegado y me han dicho, profeta, el Señor me dijo que le dijera esto. Quizá cuando uno empieza o anda uno un poco todavía inmaduro, inmadura, pues tú dices, ¿qué te dijo? ¿No? Y ahí lo valoras, etcétera, ¿no? Pero, cuidado, porque de ahí se derivan muchos problemas espirituales, en lugar de decir cómo te lo dijo. Eso es lo que
aprendí y quiero transmitírselos a ustedes, que ustedes lo aprendan, que cuando alguien llega y te dice, el Señor me dijo, ¿cómo te lo dijo? A ver, explícame cómo te lo dijo, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta de la madurez o la inmadurez. Porque este libro de John Bevere me gusta mucho porque dice cómo discernir cuando Dios nos habla a través de otra persona. Así dice el Señor. Con respecto a este Dios que habla, no está mudo. ¿Y por quién va a hablar Dios? Por el Espíritu Santo que ha puesto en el corazón de una o un creyente. Como le dijo a Pablo, bástate mi gracia, ¿no? Porque Pablo buscaba al Señor y le pedía una respuesta porque tenía un problema difícil y le rogó al Señor 3 veces y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios habla hoy. Es el mismo Dios que desde el principio habla. La pregunta obligada es, ¿Dios está hablando aún en el presente? Otra pregunta, ¿es posible oír la voz de Dios? ¿Qué cree usted? Me propongo explicarles también en este libro que desde el principio Dios se ha comunicado con el hombre, con nuestros padres, Adán y Eva. Dice la escritura en Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios. ¿Quiénes oyeron la voz de Jehová Dios? La primera pareja creada, Adán y Eva, el hombre y la mujer, Isha. Oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios de entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque oyeron la voz. Es decir, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos y sigue hablando, y ellos oyeron la voz. Aquí la situación es que Dios se paseaba en el jardín del Edén como quien se paseaba en una finca, se comunicaba con el hombre. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Y entonces, esta ocasión, cuando ellos tergiversaron la buena voluntad de Dios y lo desobedecieron, cuando oyeron la voz de Jehová Dios, se escondieron. Entonces, vean ustedes la voz de Dios. Miren, en varios años de ministerio he visto que muchos líderes, maestros, teólogos, pastores, muchos guías cristianos, hay confusión en este asunto. Si Dios sigue hablando o no sigue hablando. Algunos dicen Dios no habla, ¿verdad? Y algunos dicen sí, Dios me habló. Algunos enseñan desde sus experiencias intelectuales, es decir, lo que va a la Biblia, está escrito en la Biblia, y nada de su experiencia personal. Otros hablamos proféticamente la experiencia de Dios al respecto, ¿no? Los ateos. Los ateos de plano dicen Dios no existe. Y eso que dicen es una verdadera tomada de pelo decir que hoy habla Dios, ¿no? Un ateo así va a pensar. Que le estás tomando el pelo porque Dios habló. Otros creen que Dios puede guiarnos en los que pasan. Otros dicen que Dios nos habla solo por lo que está escrito. Dicen, solo habla por este libro, y si no, no habla. Entonces, vean ustedes, también es otro tema controversial, pero precioso, importante de saber, la voz de Dios. Si preguntamos,
¿Cuándo habla Dios? Hermanos, cuando Él quiere comunicarse. ¿Cuándo habla Dios? Cuando nosotros le buscamos. Ahora bien, otra pregunta. ¿Dónde habla Dios? Bueno, Dios habla en la soledad, habla en el desierto, habla en su palabra, habla en la iglesia, en una reunión. Ahora, si alguien llega y pregunta, oye, ¿cómo habla Dios? ¿Qué podemos responder? Habla al espíritu humano y también habla en forma audible. Otra pregunta, amados del Señor. ¿Por qué habla Dios? Pues porque Dios tiene un mensaje, tiene algo que decirnos y porque nos ama. Ahora, otra pregunta. ¿Qué habla Dios? ¿Su palabra? ¿Su voluntad? ¿Su sabiduría? Otra pregunta, amados. ¿A quién habla Dios? ¿Habla a los pecadores? Sí. ¿Habla a los justos? Sí. Habla a sus hijos. Dios habla hoy. Yo personalmente creo y afirmo que Dios todavía nos habla hoy por su Espíritu Santo, como lo hizo en los tiempos bíblicos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no cambia, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, a continuación, si usted lee el libro, si usted es estudiante de la profecía y le gusta a usted seguirme, le muestro principios que todo profeta, toda gente profética debe tener presente. Amén. Alguien dígame. Ahora tenemos la necesidad de escuchar y de oír a Dios, todo ser humano. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el Señor Jesús dijo, con toda palabra que sale, el verbo que sale es un verbo, se dice aoristo, que habla de una función presente y continua, que sale de la boca de Dios. El que sale, esto significa una función actual, continua. Significa que sucedió en el pasado, que está sucediendo ahora, en este momento, en el presente, y que continuará ocurriendo siempre en el futuro. Este versículo pongo aquí como sigue. El hombre vive de toda palabra que ha sido hablada y continúa siendo hablada por la boca de Dios. Quiero que me entiendan esto, los tiempos del verbo. Más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, es continuo. Dios no está mudo, amados. Dios no está mudo. Dale la gloria a Dios que Él no está mudo. Dios habló en épocas pasadas, está hablando hoy en el presente, aleluya, y continuará dialogando con el hombre en el futuro, porque Dios no es un Dios mudo. Por ahí hay un versículo bíblico que ahora recuerdo, me trae el Espíritu Santo. El que hizo el oído no ha de oír. Diríamos, el que hizo el habla no ha de hablar. El que hizo los idiomas no ha de darse a entender.
Entonces, aquí encontramos algo. Vamos a entrar en el aspecto religioso. Tenemos que hablar de algo bíblico. La secta de los fariseos. Fariseos del verbo perushim. Perushim para significa separar. Es decir, la secta de los fariseos eran personas que se sentían separadas, ¿no? ¿Qué enseñaban los fariseos? Los fariseos enseñaban que todo lo que Dios tuviera que decir ya estaba dicho en los escritos de Moisés, y punto. Ellos afirmaban eso. Ese fue el problema que tuvieron con Jesús. No reconocieron el tiempo de su visitación. No quisieron reconocerlo. A Jesús no lo veían más que como el hijo del carpintero. Lo veían de, como usted quiera, de varias formas, pero nunca lo aceptaron como el hijo del Dios viviente. Así sucede con algunos siervos de Dios. No son aceptados como siervos. Que sean llamados y tomados por Dios para su servicio, hay gente que no los acepta. Y los fariseos creían que la obligación de obedecer su tradición solamente iba a los 5 libros de la Biblia, la Torá, y nada más. Y los profetas los veían así como con cierta interpretación. Cualquier voz o escrito profético subsiguiente a la Torá era invalidado para ellos. Hoy día es evidente que algunos líderes de la iglesia creen la misma doctrina hoy, con alguna u otra modificación. Por ejemplo, alguien decía, los fariseos de la teología moderna, que enseñan que Dios solo nos habla hoy, solo por lo que está escrito en la Biblia. ¿Es esto verdadero? Sí. Pero recuerden que en la misma Biblia dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Y dónde está el espíritu? Hermanos, en el corazón de los creyentes. Más allá de eso, dicen ellos, si no está escrito en la Biblia, no dice Dios una sola palabra y niegan que aún nos hable por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Naturalmente no estoy descartando de ninguna manera la Biblia, no me malentienda. Pero la persona que conoce la Biblia y tiene el Espíritu Santo, tarde o temprano va a tener un mensaje para la humanidad, para los suyos, para su familia, para los que le rodean. ¿Acaso no está escrito en 1 Corintios 3:16? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Y si habita en nosotros, y Dios nos ha dado habla, y nos ha dado oído, y oído espiritual, ¿no va a dejar sentir su voz? Yo pienso que sí, claro que sí. El Dios viviente es el Dios que mora en nosotros. A fin de ser nuestro Padre y que seamos su pueblo, experimentándolo de una manera viva. De una manera viva, viviente, de manera que necesitamos escuchar su voz, ¿verdad? Nosotros, amados del Señor, solo podemos vivir, tener la vida y bendición de Dios en nuestras iglesias por medio de escuchar cada palabra que salga y continúe saliendo de la boca de Dios hacia nuestros corazones, y esa palabra puede venir
de gente de Dios, enviados de Dios, llámese pastores, profetas, apóstoles. Ahí tenemos en la gráfica, ahí está el doctor Lauro Ayala, está ungiendo con una redoma algunos alumnos de la primera generación. En la segunda encontramos al profeta Shofar Milhama, él ya partió con el Señor. Y con una imposición de manos, pues compartía una palabra profética de profecía personal con varias personas, como lo hacemos cuando Dios nos lo muestra, ¿verdad? La profecía personal. Y bueno, pues muchas personas nos han dicho, se ha cumplido, ¿no? Se ha cumplido. Yo he visto muchas cosas cumplidas que de momento no fueron, pero se cumplen cuando son enviados de Dios. Bueno, aquí en la página 10 voy a dejar, quito la